Pero lo más interesante es que nos dice que en 1968, época también de por aquella época de la canción donde estaba más en moda que ahora, eh, él, que era estudiante de la Escuela de Derecho, estaba esperando un examen oral de uno de los cursos y cuando de pronto en el corredor de la Escuela de Economía actual de la universidad, que era la antigua Escuela de Derecho de la Mañana, vieron sobre el edificio, y en altura obviamente, una especie de huevo horizontal con luminosidad como fluorescente del tamaño de un bus que se quedó quieto en el aire sin ruido a unos 20 metros por encima de los árboles que ahí había y luego se elevó verticalmente como un Harrier hasta desaparecer. Dice que nunca supieron qué fue lo que vieron, si un ovni, una energía suelta, un alma en pena, un ángel, que en este caso dice, ¿quién dice que tienen que tener alitas, verdad? O un experimento de la CIA. Y recuerda también que ese fenómeno observado por los estudiantes, en el cual estaba él, fue documentado en el periódico La Nación, pero que también fue observado en Punta Arenas, Guanacaste, en la zona de Guasimal, Bagaces y Tilarán. Y nos envió las referencias documentales del caso. Entonces sí, estamos claros de que en Costa Rica los marcianos, supongamos que eran marcianos, esos que estaban ahí encima de la cabeza de don Víctor, vinieron a observar el gobierno de don Trejo Fernández, que estaba, en estos días ha cumplido 100 años, sí, y que era austero y que era un buen hombre, y tal vez se entusiasmaron con su lunar de cara, ¿verdad? Lo que no sabemos es por qué no le cantaron Cielito Lindo. En la celebración debieron haberlo hecho, porque ese era su himno de campaña. No, bueno, a mí me impresionó el reportaje que aparece, él lo vio, sí, claro, en facsímil. Y efectivamente hay demasiados lugares muy distantes, desde lugares muy distantes, San José y San Pedro, por sí, ellos, claro, y Punta Arenas y otros, se reportó el avistamiento de los marcianos, que en el caso de Costa Rica pues no llegaron, tal vez llegaron bailando el punto guanacasteco, pero no el ricachá. Y eso del ricachá a mí me llama la atención porque también uno puede comentar sobre el grado de curiosidad de uno, porque cuando ese chachachá se hizo popular, yo estaba en Cuba. Y nunca me pregunté por qué decían ricachá, es decir, la observación que hace Víctor de que era porque se suponía que los marcianos lo llamaban así, a mí nunca se me ocurrió. Y valga la oportunidad para decir que en varias oportunidades las intervenciones de Víctor me han hecho entender que es un hombre muy ordenado, digamos, quizás la persona más documentada que conozco yo en este país. Y que guarda documentos. Exactamente. Sí, a mí me ha suministrado cosas en relación con cosas que he escrito o que he dicho aquí en este programa que me asombran porque precisan, aclaran. Y detallista. Sí. Detallista, sí, claro. Sí, el otro día nos asombró con una fotocopia, con el envío del facsímil de un anuncio aparecido en un periodiquito repartido en un vuelo de Alitalia, ¿sí? Donde había un anuncio de un sastre distinguido, supongo. ¿Italiano? Italiano. Sí. Y que aparecía el sastre tallándole un traje al presidente de la Costa Rica, don Francisco Orlich, pero ya don Francisco había muerto en esa época. Y se ve a don Francisco Orlich donde lo están tallando. Sí, muy elegante se ve don Francisco Orlich. Y no es un doble, se ve muy elegante. No, sí. Y por el ángulo de la foto que está tomada de abajo hacia arriba se ve más alto de lo que era. Bueno, pero cosas de ese tipo. Era algo que le hicieron a Richard Nixon en la campaña del 58, porque Nixon era un hombre bajo, digamos en la estatura normal de los Estados Unidos. Entonces los publicistas, para engrandecer su figura, habían acordado que todos los eventos donde él participaba,
todos los camarógrafos y todas las cámaras de televisión y radio y todas las cosas que tenían que tener que ver con fotografías, tenían que tomarlo en un ángulo de abajo hacia arriba siempre. Nunca podían tomarlo a la distancia horizontal de su tamaño. Pues, Y en escenarios como este, donde estamos nosotros aquí hablando y grabando, tenían que tener también cierta temperatura fría porque el tipo sudaba demasiado. bueno. Y sí, son detalles. Pudieron haberlo congelado. No, eso le iba mejor que Alan Ladd. Alan Ladd era un actor famoso. Sí, claro. Y parece que las mujeres lo encontraban muy lindo. Se enamoraban de él. Eso era de los años 50, 60. Sí, claro. Yo creo que ya muy pocos lo recuerdan. Sí. Pero Alan Ladd era su estatura era tan limitada, para decirlo de alguna manera, que entonces en las películas, cuando él tenía que besar a una mujer, las tomas se hacían de tal manera que nunca se veían los pies de la pareja, porque le tenía que poner un taburete para que viera la talla. Ni que fuera Danny DeVito. No, pues claro, el asunto no se volvía grotesco porque no quedaba a la vista del público, pero poco a poco el chismorreo periodístico fue dejando saber que Alan Ladd pues era ¿cómo es ese tamaño? Petit. Petit. Sí, esas cosas, ¿verdad? Sí, claro. No, y me imagino que si alguna vez le tocó actuar con una mujer muy alta, él mismo pidió que lo sacaran de la película. porque le hubiera mareado la escalera que habría tenido que ponerle, ¿verdad? Sí, claro. En cambio, ese otro actor, Danny DeVito, ¿no? En su pequeñez. Él. Tiene su gracia. No, claro. Eso era lo que se explotaba. Sí, claro. Sí, no, a mí volviendo a Víctor, una vez me facilitó el PDF de Mi Hogar y Mi Pueblo. Mi Hogar y Mi Pueblo era un silabario, hay que aclararlo porque la gente joven ya no lo usan. recuerda, que lo usábamos cuando estábamos en la escuela nosotros. Tenía muy buen contenido, de paso. Sí, por cierto. Sí. Y entonces él encontró el de 1932, si no me equivoco, pero no lo encontró, lo tenía en su biblioteca y entonces me lo facsimilió completo, yo lo tengo en mi computadora. Entonces, eso es algo que no le ocurre a todo el mundo. Uno tiende, claro, también es uno más trashumante que... Algunos somos más trashumantes que otros, ¿verdad? Con eso de cambiarnos de casa y andar de la seca a la meca, como dirían. Ese Hogar y Mi Pueblo, yo recuerdo portada, no sé si era perenne la portada, pero era una portada que traía como un circulito afuera. Y una casita y una figurilla familiar, me parecía. Sí. ¿O es la versión que yo debo conservar? No, porque hay una versión que tenía en la portada un motivo indígena a lo ancho. En fin, era un silabario inolvidable. Un silabario inolvidable. Y tenía buenas narraciones y cosas así, pequeñas. Dos abejoncitos tan buenos, cosas de ese tipo. Y algunos textos históricos importantes. En fin, era lo que teníamos como enciclopedia mínima a nosotros cuando estábamos en los primeros grados. Y Paco y Lola.